Bienvenidos sean todos a esta mirilla del miércoles 11 de junio. Se está yendo el verano a la velocidad del rayo. 11 de junio ya. Y hoy el tema esencialmente es que Jennifer González volvió a enderezar la curva y volvió a estabilizar su partido. Y vamos a empezar de lo bueno a lo menos bueno, pero no por culpa de ella, lo menos bueno. Vamos a las noticias positivas Primero, el gobierno inició un programa que garantiza préstamos hipotecarios a jóvenes entre 21 y 35 años con ingresos entre 20 y 86 mil dólares para la compra del primer hogar. Es decir, el gobierno lo que hace es que firma. Es como un fiador. Y firma ante el banco. Claro, los jóvenes se tienen que precualificar ante la banca comercial. La banca dice que todavía no tiene todos los criterios para poder otorgar los préstamos, pero esto es una cuestión de tiempo en lo que entran. Aquí el problema no es el programa ni el gobierno, el problema es la falta de vivienda asequible, particularmente vivienda nueva, el alto costo de construcción o de reconstrucción, porque ustedes me podrán decir, bueno, una pareja joven compraron una casita usada, ya viejita, y la van arreglando, pero el estado de las propiedades, en Puerto Rico hay cerca de 350,000 propiedades residenciales abandonadas o no usadas, pero el estado de deterioro es muy avanzado. Y aun cuando no se le hagan todas las mejoras que requieran, eso requiere billetes. Y ustedes que están en su casa tratando de hacer una terracita o expandir la marquesina o hacer un segundo piso para alquilar, ustedes saben lo difícil que se hace, no solamente por los permisos, sino por el costo de la varilla y la construcción, el aluminio, el cemento, todo eso. Así que esto es la primera buena noticia. La marcha se hace andando. La segunda buena noticia también es que ayer hubo una cumbre en Fortaleza con los presidentes camerales y distintos jefes de agencia, incluyendo presupuesto, con la Junta de Control Fiscal, y hurgaron y encontraron unos fondos que estaban de reserva en educación que van a cubrir la pérdida de fondos federales de la pandemia particularmente. Pero tienen todavía el chichón de ACES, que es un hueco, de acuerdo a lo que nos dice la gobernadora, de 475 millones de dólares. Y nadie se le ocurre que la manera más fácil de paliar esto es empezar a cobrar deducibles, como se hace en todas partes del mundo donde hay una industria, una medicina privada y seguros de salud. Obviamente en Puerto Rico 1.3 o 1.4 millones no pagan un solo centavo por la tarjeta del Plan Vital y debieran pagar, aunque sean deducibles, de ver generalistas, especialistas, porque es lo propio. Obviamente no se van a generar 500 millones de dólares, pero algo ayuda. Pero es una buena noticia el hecho de que se hayan juntado todas las cabezas a hoy 11 de junio para tratar de cuadrar un presupuesto. Recuerden que esta gobernadora llegó hace 5 meses apenas. Hay un montón de áreas en el presupuesto que no están previstas, que están escondidas. Hay un montón de programas. Es imposible que se conozca todo, pero la Junta lleva ahí casi 10 años. La Junta sabe dónde se pica el bacalao y de ahí sale. Ahora, hay unas noticias que son buenas para algunos sectores, pero que no hacen sentido, pero están ahí.
Nos dice El Nuevo Día que se aprobó el alza salarial para las enfermeras graduadas, es una partida de 5 millones. Y nos dice El Vocero en primera plana que hay un proyecto, varios proyectos para ajustar las escalas salariales promovidos por la Asociación de Maestros, pero que esos proyectos contemplan aumentos para los maestros. Y obviamente los maestros estarían de pláceme si le aumentan de nuevo el salario y están de pláceme las enfermeras graduadas, pero se nos olvida que esto es un país que está en quiebra. Todavía estamos en quiebra, al son de que no hemos podido cuadrar un solo presupuesto. Y aunque estas son medidas populistas que tienen mucha simpatía entre los sectores que se benefician, imagínense, más de 30,000 maestros, enfermeras graduadas, otro montón más, ciertamente las dos noticias no cuadran. O sea, la cumbre en Fortaleza para tratar de cuadrar un presupuesto incuadrable mientras sigan los gastos de los aumentos, pero eso es ahí y lo ponemos en el rango de noticia positiva porque obviamente es una noticia que va a hacer feliz a muchos sectores, pero que en realidad no hace mucho sentido desde el punto de vista fiscal. Pero es la Junta la que manda y es la Junta la que tiene que decidir sobre esto. Eso me trae también a otra de las notas que tenemos para ustedes hoy y que hay que discutir. La gobernadora, en su juego de pie, ordenó a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, a dejar atrás la política de que en Puerto Rico no se procesa ningún tipo de aborto. Y obviamente ha existido por décadas una prohibición del aborto después de los 6 meses, salvo que sea por razones fuertes de sanidad para salvar a la madre. Pero esos casos donde había aborto después del periodo de gracia que otorga Roe versus Wade como parte del derecho de intimidad de la mujer, esos casos ya se convierten en casos de naturaleza criminal, los que sobrepasan ese periodo de gestación. Ya el muchacho o la muchacha está a punto de caramelo, está en el horno y ya eso constituye un delito. Bueno, pues la gobernadora, como parte del esfuerzo que está haciendo el PNP de atraer el voto religioso y el voto moral, le dijo a la Secretaría de Justicia, mira, el ordenamiento de derecho en Puerto Rico hay que respetarlo. Si bien es cierto hay que respetar los parámetros de Roe versus Wade, no es menos cierto que también hay que respetar la prohibición del aborto después de ese periodo, procesámelo. Y la secretaria anunció. Así que la noticia es positiva desde cualquier punto de vista. ¿Por qué? Porque hay un acomodo razonable para Roe versus Wade, pero es un acomodo razonable también para la viabilidad de la vida humana. Y como les dijimos, el aborto es un tema difícil porque en la medida en que la viabilidad ha ido bajando en términos de los meses que tiene el feto, en esa medida muchas partes de Roe versus Wade pues se consideran ya otra cosa. Y hay ese debate moral. La gobernadora lo que ha hecho es sencillamente decir, implántese la ley sin ofender a nadie. Ese es un paso que hace la gobernadora para enderezar la curva, obviamente. Y obviamente ayer el gestito de soplarle la vela a Tomás Rivera Schatz y los chistecitos y todo eso hace mucho, hace en cantidad, avanza para facilitar las cosas. También otra buena noticia, esto es a nivel nacional, pero también aplica a Puerto Rico. La inflación del mes de mayo se mantuvo en 2.3%, todavía 4 meses después de declarar Trump la guerra de los aranceles.
todavía no ha habido un registro marcado en términos de la inflación. Claro, claro. El sector que ustedes más sienten es el sector de los alimentos y ese sector, tanto en los estados como Puerto Rico, está volado. Está bien volado. Y ahí es que la gente dice, óyeme, las cosas no están tan bien. Esas noticias hay que empatarlas con otra noticia que nos da hoy. El Banco Mundial prevé que las guerras arancelarias reducirán el crecimiento económico global, van no a eliminar el crecimiento en Estados Unidos, van a desacelerarlo de 2.8% a 1.4% y el crecimiento global a 4%. Es decir, va a haber un disloque. Trump dice que va a ser temporero o provisional una vez esté ya el entramado completo de negociación de los nuevos tratados. Los economistas dicen que esto va a subir los precios. Hay que ver, el tiempo nos dirá dónde termina todo esto. También otra de las noticias positivas, el Departamento de la Vivienda destinó $3 millones, que no es tanto, pero es algo, para 5 nuevos proyectos para hogar de personas sin hogar, o sea, casas y apartamentos para personas sin hogar. Nuevamente, el problema con eso es la falta de locales de nuevas residencias y la dificultad de reconstruir las que hay. Ese es otro tema adicional. Ok, la parte dura y el tema principal de hoy va a ser, obviamente, cómo ha sido la migración, la politiquería y todo lo que hay. Pero eso es un tema deprimente, es un tema que yo estoy seguro, aún los que tienen que ejecutar la política de Trump, es un tema antipático, un tema que le sabe a él, pero eso es lo que trajo el barco. La ley es la ley y las órdenes son las órdenes. Y mientras esté decretado que el esfuerzo para limpiar el problema de la inmigración es legítimo por parte de Trump, las autoridades estatales no tienen ningún poder sobre eso, puesto que la frontera, la inmigración, la entrada y salida le corresponde a la seguridad nacional y a la soberanía nacional y es una prerrogativa exclusiva del gobierno federal. Todos aquellos tontejos que pretendan decirle a ustedes que Jennifer González o Pablo José o cualquier líder colonial o cualquier líder estatal tiene poder para detener esto, es un demagogo. Pregúntenle al gobernador Gavin Newsom de California, que se le está enfrentando y está chupando fuerte porque los tribunales hasta ahora han hecho caso omiso de los reclamos de ilegalidad. Vamos ahora a donde tenemos noticias que llegan. Y vamos a la política. Pedro Pierluisi hoy en un seminario que dio en Los Detallistas, le preguntó a la prensa, hola, ¿cómo está por ahí? A todo lo que da. Y Pedro Pierluisi, que no es mudo, se apropió de una frase que yo tengo patentizada y que cobro por su uso. Y aunque no me quiere pagar derechos por ello, tengo que decir que, pues, se la va a llevar de gratis. Pero Pierluisi hizo un no quiero decir que se los dije, pero se los dije. Como quien no quiere la cosa. Ups.
Ya lo que nos falta es que se meta politólogo como Agapito y como Aníbal, y entonces los tenemos completos. Pierluisi asegura que el tiempo le ha dado la razón. ¿Ustedes se acuerdan aquella famosa frase, con la boca es un mamey? Cuando Jennifer González juró y perjuró que habría de sacar a Luma. Y obviamente el tiempo le ha dado la razón. Sacar a Luma no es cáscara de coco, pero aparte de eso, si hay que sacar a Luma, hay que sacar a Genera, porque la mayoría de las interrupciones están ocurriendo porque las cafeteras se están averiando. Son cafeteras, de nuevo. Aún para sacar a Genera, cuya matriz está a punto de caramelo, habría que probar que Genera ha sido negligente, pero cuando Genera le presenta el estado de situación de las generatrices que tienen 50, 60, 70 años, un tribunal va a decir, bueno, esto es un Jonker, este es bielado, no tiene juega, la transmisión está liquidada, los espares tienen 400 años, no le pida, no puedes cancelar el contrato. Bueno, pues hoy precisamente hay relevos de carga porque tal como nos habían anticipado, no hay que ser un genio para saberlo, hay avería y se salen las centrales y las unidades de servicio y como no hay suficiente capacidad de generación, hay que distribuir la pena entre todo el mundo. Ahora, eso hay que meterlo a otra de las noticias que comentamos aquí, que me parece que es una falta de respeto a Puerto Rico y una falta de respeto a la política federal y una falta de respeto a la política de recuperación energética de la gobernadora. Y es nuevamente, ¿se acuerdan que la semana pasada el negociado de energía le prohibió, hace 2 semanas, le prohibió a Genera que no tocara un solo tornillo para hacer la transformación de las generatrices de petróleo sucio a gas natural y le ordenó paralizarlo todo, que es obviamente obstruccionismo, una salvajada de parte de la burocracia del negociado de energía, y cada día que pasa y no se trabaja en la reforma del sistema y de las mejoras del sistema, nos chavamos todos. Pero ¿qué le importa a los burócratas del negociado de energía lo que prometió la gobernadora o el esfuerzo que están haciendo las dos entidades privadas, tanto Genera como Luma, por tratar de mejorar el servicio? Eso es un caso clásico donde la mano izquierda impide lo que hace la mano derecha y viceversa. La historia está en el Nuevo Día de hoy también. Y esto nos trae también a otra nota adicional que tengo que cubrir con ustedes antes de que cierre esta primera media hora. La falta de educación exacerba la pobreza. Esto es parte de los estudios y las estadísticas que han estado publicando en la prensa y que a mucha gente no le presta atención de lo que es las distintas formas y maneras en que el coloniaje del Estado Libre Asociado mata a los puertorriqueños. Pues dicen los expertos que el problema es que estamos en un círculo vicioso. Nuestro sistema educativo está chueco, falla, y al fallar no prepara a las nuevas generaciones para enfrentar los retos de la vida, y lo que hace es preservar y exacerbar el problema de la pobreza, que tiene un costo de casi el 4% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico. Eso es un dron de billones de billetes. ¿En qué redunda el fracaso de nuestro sistema educativo? Redunda en más pobreza, redunda en desempleo, redunda
en subempleo. Termina en que los jóvenes, en vez de ir a ganar el salario mínimo, se inserten en la industria del narcotráfico, que es una industria de más de 20.000 millones de dólares y que paga mucho mejor que lo que pagan los salarios en la colonia. Redunda en mayor criminalidad, redunda en violencia doméstica, en más mantengo, más gente tiene que depender del gobierno federal y a la misma vez más migración, más gente se harta de ganar salarios paupérrimos y se van. También genera más gastos del gobierno porque va a haber más dependientes del gobierno, genera más pobreza, es un círculo, más enfermedades crónicas, más tensión, más problemas psiquiátricos, es decir, y no hay movilidad social. Movilidad social quiere decir el flujo, la capacidad que tiene una comunidad, una ciudadanía, de ir mejorando su estándar de vida. Nacen pobres, se convierten en clase media, algunos llegan a ser profesionales, otros se convierten en empresarios y se convierten en clase alta, generando grandes ingresos. Y esa capacidad de progreso, lo que se llama el famoso sueño americano, que no es sueño americano nada más, el sueño de todas las personas que viven en este globo, de mejorar la calidad de vida, no se está dando en Puerto Rico porque la gente anda en retroceso. El Estado Libre Asociado, claro, no se toca el problema fundamental que es el coloniaje. Porque te dice, bueno, ¿y qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? De cómo voy a mejorar la educación si no tengo suficientes fondos. Pero aun cuando mejore la educación y aparecen los fondos, entonces tiro los muchachos a la calle a buscar empleo, o no hay empleo, o lo que le quieren pagar es una porquería de salario. Y encima de eso, el costo del nivel de vida en Puerto Rico es casi 30 y pico por ciento, 40% más que en los estados, cuando los salarios son apenas una tercera parte de los estados. Ayer lo que decíamos, que este mismo proyecto estadístico revelaba que prácticamente 2 de cada 3 niños en Puerto Rico viven en la pobreza, el 72% de las familias que reciben fondos de mantengo están bajo el nivel de pobreza, los ancianos están por ahí, igual, y entonces en ese círculo vicioso donde, ok, de nada me vale la educación porque no me voy a ganar un salario decente, el joven tiene 2 alternativas, o se mete al narcotráfico, the easy way out, o sigue en la pobreza y depende del gobierno, o se va a los estados donde va a ganar mucho más. Y ayer le hicieron la comparación en ese estudio de que la familia promedio, la mediana de la familia promedio que está en la pobreza en Nuevo México, gana casi 3 veces más de lo que gana la familia promedio en Puerto Rico bajo el nivel de pobreza. Así que la única opción es una apertura. Obviamente no le pueden echar la culpa a Jennifer González, ni le pueden echar la culpa a Juan Dalmau por esto, ni le pueden echar la culpa al MBC, porque esas 3 instituciones o personas creen que la solución, el problema es el estatus colonial. Échenle la culpa al Webich. Y hablando del Webich, ¿qué es lo que hace el Webich? Asegura que yo radiqué legislación para que está coauspiciada, para que se le prohíba a ICE hacer las barbaridades que hace en contra de nuestros hermanos dominicanos, y pide que la gobernadora se una a la demanda de 20 estados demócratas en contra de Trump para parar este abuso. Esto es un muñequito, esto es una caricatura, el huevito es un chiste, pero
la prensa ya dice, oh, qué hombre más serio, qué hombre más profundo, wow, qué tremendo. Él tiene la solución. Él va a parar a ICE y va a parar a ICE demandando a Trump. Ay, madre de mi corazón. Es que no hay salvación posible. No hay salvación posible, mi gente. ¿Qué les voy a decir? Bueno, ahí tenemos gran parte de lo que es la mitad del programa en esos temas. Recuerden, nosotros tenemos de 14 a 15 temas todos los días que cubrimos. No los cubrimos con la misma intensidad ni con el mismo empeño, porque hay unos temas que son más importantes que otros. Yo lo que trato es de apiñarlos en patrones, cuestión de que se nos haga más fácil cuando entre los paneles. Y recuerden que este programa tiene dos partes y cada parte es indispensable. La presentación de los temas, que son los primeros 40 minutos, y luego el análisis de nuestros paneles. Ahí yo lo que hago es sencillamente presentar, actuar como agente provocador y ponerlos en el debate y la discusión de las ideas. Por lo tanto, el que quiera enterarse de lo que hay en Puerto Rico y de lo que pasa en el mundo, tiene que escucharnos las 2 horas, porque más importante de lo que los muchachos le llaman la diatriba, que es la primera parte, en realidad es el análisis que se hace. El trabajo de verdad se hace con los paneles. Así que con eso vamos a entrar en la segunda fase de los patrones de noticias de hoy, que tienen que ver con el lío migratorio y todo esto. Así que cerramos. Y antes que nada tengo que hacer una nota editorial. Ustedes han notado, no ha estado nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro mentor, Garriga Picó. Garriga Picó ha dado una vida al servicio de Puerto Rico y determinó, luego de una vacación extraordinaria por la madre patria, que era un momento de tomarse una larga sabática para reembobinar. De hecho, él está en el proceso de publicar un excelente libro de historia. Yo conozco a José Garriga Picó hace 30, 40 años y hemos tenido una profunda amistad y respeto intelectual. Y yo creo que uno de los fundadores de La Mirilla, desde tiempo inmemorial, ya este programa en su segunda fase ya tendría cerca de, en el 2001, imagínense, 24 años, con un breve interludio. Garriga fue uno y ha sido uno de los pilares. No digo fue, porque en este proceso hemos tenido siempre un periodo donde Garriga ha pedido, por razones académicas, por razones sencillamente tuvo servicio como senador, ha interrumpido sus aportaciones. Y entonces ayer me llamó y me dijo, mira Luis, yo necesito un tiempo. Y yo pues imagínense, como siempre, como miembro fundador, José Garriga Picó no tiene que decirme a mí ni pedirme permiso para entrar ni para salir. Entra y sale cuando quiera. El proceso, la profesión, el campo que está Garriga Picó, que ciencias políticas, imagínense, en la Universidad de Puerto Rico, no es fácil. Ha dedicado una vida a eso. Y además de eso, la política en Puerto Rico es dura. Le carcome el alma a todos aquellos que somos anticolonialistas y que vemos cómo se va perdiendo nuestro país. Es un trabajo duro, créanme, bien, bien duro. Y si es duro para este servidor, que lo tiene que hacer todos los días del Señor, de 5 de la mañana a las 7 de la noche y los fines de semana, es duro también para el profesor universitario, académico, intelectual, donde las cosas que ocurren no encajan ni con la lógica, ni con la razón, ni con el sentido común, ni con los ideales, ni con nada. Uno se encona, y yo lo entiendo. Así que, Garriga, vamos a decir que
se cogió un pequeño break y estará con nosotros cuando ya sienta que tiene necesidad de hablar, que yo sé que va a venir tarde o temprano. Y con mi eterno agradecimiento, mi eterno amor por él y por su esposa Miriam, mi eterna amistad, como lo tengo no solamente con José Garriga Picó, sino con todos y cada uno de los componentes, que son más de 50 o 60 personas, que durante los últimos 25 años han aportado al bienestar del país a través de mi programa. Yo no pago, yo pago en cariño, en amor, en consideración, y gracias a ellos este programa se ha mantenido como el programa, este espacio, sea a las 5 de la tarde, como el programa número 1 por 25 años. Eso no es cáscara de coco, esto lo empezó Rubén Sánchez cuando estaba director, luego Ray Cruz, luego siguió obviamente lo hemos tenido con Alex todo este tiempo y los paneles son parte indispensable. Así que a José, descanse todo lo que le dé la gana, venga refrescado la próxima vez y vamos para adelante. Ahora, esto es un panel, cada panel tiene una característica. Este es el panel académico. Es un panel donde todos somos autores, tanto Mario como historiador. También lo hemos tenido con Gregorio, que como abogado, y su padre es un prolífico escritor. Y Garriga Picó, no les tengo que decir, un intelectual. Y obviamente tenía que buscar a alguien que buscara o que pudiera variar ese campo académico. Y aunque me encontré así un amigo del alma también, nuestro Peter Miller, me dice, ¿por qué no invitas a Keren Riquelme, la ex senadora? Entonces yo dije, caramba, pero es que yo nunca he tenido mucho político aquí. Vamos, me dice, no, mira las credenciales. Cuando veo las credenciales, Keren Riquelme llena todas las cajitas. Tiene una maestría de gerencia pública en Johns Hopkins. Es autora de estudios de estatus, lo que nos gusta tanto a Gregorio, a Mario, a mí y obviamente a Garriga Picó. Aparte de eso, es de base de fe. Yo estoy seguro que don Rafa, ya que nos está escuchando, está orgulloso de este nuevo ministerio que va a tener. Gracias a José Chaparro por descubrírmela y le damos la bienvenida a Keren Riquelme, que se une, es valiente en estos tiempos, a nuestros paneles. Bienvenida, Keren. Honrada de estar aquí, honrada de estar en este panel. Los zapatos que tengo que llenar de Garriga Picó son bien grandes, pero estamos aquí para aportar, para dar lo mejor de sí, y muchas gracias por esta oportunidad y ya estamos aquí haciendo bonding con los compañeros, así que súper contenta y saludos a todos los que hoy están conectados, que les di el anuncio y están conectados, así que muchísimas gracias a todos ustedes y súper honrada y contenta de ser parte de este panel de los miércoles, el panel académico. Y tú sabes que no quiero tampoco, no quería variar la dosis. Esto es un panel heavy duty republicano. Ok. Y aunque la gente dice, no, esto es un demócrata y liberal, todo lo que da, les va a sorprender. Las 2/3 partes de mis paneles son conservadores y republicanos. O sea, que esto es un programa de balance 2 veces. Y yo estoy seguro que Mario y Gregorio te van a dar la mano los dos y tú le vas a dar la mano a ellos y vamos a hacer un trabajo extraordinario en los análisis los miércoles, como lo hacen todos los paneles de La Mirilla. Vamos a empezar con el primer tema, porque vamos a coger la migración a las 6. Vamos a hablar de cómo la gobernadora ha logrado nuevamente enderezar la nave. Hoy dijo la gobernadora
que ella asegura que no va a renunciar, no porque se lo hayan perdido en su partido, porque eso no existe. En este momento, la gobernadora, aunque con diferencia, tiene una excelente relación con los presidentes camerales y con la base de su partido. Pero aparentemente, no es aparentemente, el sábado hay una concertación de marchas y protestas en más de 100 ciudades en toda la nación, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes. Protestas contra las acciones de Trump en contra de los indocumentados. Y en Estados Unidos, elementos de izquierda radical, anarquistas, Antifa, Black Lives Matter, han explotado esto para meter mano y confrontar a Trump y hacer algo similar a lo que hicieron, las pocas vergüenzas que hicieron en Portland y en Seattle y en Minneapolis en el primer término de Trump. La gobernadora, obviamente, ese sector que es esencialmente comunista, dice Pablo José que él está en el lado correcto, ha amenazado con violencia, y ese sector también, tanto en toda la nación, también aquí en Puerto Rico está pidiendo la renuncia de la gobernadora. No hay ninguna razón por la cual tengamos una renuncia de la gobernadora, todavía faltando 7/8 del término, y esa es la situación. Y por ahí es que quiero empezar, precisamente por la gobernadora, aclarando que ella no se va a rendir. Hay una diferencia con Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló, por X o Y, por las razones que fueran, terminó perdiendo el apoyo de su partido, y al terminar perdiendo el apoyo de su partido, perdió su capacidad de gobernar, y por eso fue que renunció. Las presiones eran duras, era difícil, fue una renuncia totalmente injusta, inmerecida. De hecho, Rosselló tenía unos números excelentes, pero ahí terminó la cosa. La gobernadora en este momento tiene el apoyo de su partido, tiene el apoyo de su Cámara y Senado. Pueden haber diferencias serias sobre temas de nombramiento y sobre la cuestión de Bad Bunny, pero nuevamente eso no ha sido una causa para dividir. Así que quiero empezar con eso, Keren, para entonces pasar con Gregorio y con Mario. Sí, mira, yo pienso, Dávila, que una conversación seria que debiéramos tener como pueblo de la situación que está pasando a nivel nacional, incluyendo a Puerto Rico, de derechos humanos, de dignidad humana, esto se ha convertido en un balón político donde tienen de rehenes a personas que la realidad es que están utilizando el dolor humano sin compasión, sin ética, pidiendo protestas para crear un caos. Y eso es lo que se quiere hacer en Puerto Rico. Quieren traer y alar por los pelos el verano del 2019, tomando en consideración lo que está pasando en California, y lo que quieren crear es un caos, precisamente como tú dijiste, un caos de anarquía. Y mira, curiosamente, estas protestas, ¿verdad? A mi entender, ellos aquí en Puerto Rico, los grupos que son independentistas, comunistas, nacionalistas, en los años 80 eran los que precisamente no querían aquí a la comunidad dominicana. Ahora son los que levantan la voz y dicen, no, salgan a la calle, salgan a protestar, aquí los silentes, y ellos no están movidos por la justicia, ni están buscando soluciones humanas, ni están buscando ayudar a nadie. Lo que quieren es desestabilizar, crear un caos, y lo que no se puede lograr en las urnas, lograrlo por la fuerza. Ya lo vimos, pero esta gente no tiene oportunidad. Así que yo entiendo que hay que tener mucho cuidado de no tomar el dolor humano, el tomar el tema de la justicia, ¿verdad? Sin dejar a un lado que hay que reconocer que hay que mirar el tema con compasión y con empatía dentro del marco jurídico, ¿verdad? Que nos cobija, pero la realidad es que están tomando el tema como rehén, y yo creo que no hay una injusticia más grande que precisamente que tomen este tema como rehén y tomen a las comunidades inmigrantes como rehenes de un discurso político.
Y es lo que nosotros tenemos que evitar. Y las personas que quieren hacerse más papistas que el Papa y salir a protestar, pues miren, que busquen ayudar primero, que busquen ayudar, que salgan a ayudar, que me enseñen qué es lo que están haciendo. Y que después entonces, después de ayudar a las comunidades y después de buscar soluciones humanas, que entonces nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. Porque la realidad es que esto lo que está pasando aquí es buscando caos, buscando anarquía y venir a montarse en el poder sin haber pasado por las urnas, y ellos ya están salivando ya están salivando, pero se van a quedar con las ganas. Bueno, Gregorio, el presidente del panel, adelante. Pues muy buenas tardes a ti, Luis, al público que nos escucha, a Mario, a Keren, a quien le doy la bienvenida, y estamos muy felices de tenerla aquí. Sabemos que vamos a tener unas discusiones muy amenas, así que todo el mundo pendiente. Tomo brevemente 30 segundos para darle, como siempre, mi gran agradecimiento a José Garriga Picó, quien además de ser un gran amigo y con quien he disfrutado mucho todas estas discusiones por los pasados años, es la persona que me hace, una de las personas que me hace el acercamiento para unirme al programa, y por eso siempre yo voy a estar agradecido por esa confianza, por su amistad y por todas esas lecciones que nos ha dado todo. Me atrevo a decirlo a nombre del pueblo de Puerto Rico, que muchas gracias, y que siempre tiene el espacio aquí abierto con nosotros cuando él quiera. Luis, en cuanto al tema particular, mira, aquí hay varias cosas paralelas. Lo primero es que hay una serie de grupos que siempre lo único que saben hacer, lamentablemente para ellos, es que aprovechar este tipo de coyunturas para promover el desasosiego, para promover andan con esta mentalidad del levantamiento todavía de la lucha armada y que todo se va a ganar en las calles, y no saben que con el tiempo lo que han logrado es la repulsa del público. Ya lo vimos en los estados, las elecciones pasadas fueron un reflejo en gran medida de eso, de la gente estar cansada de que la primera reacción para cualquier asunto que surgiera a nivel nacional fuera precisamente eso, el desorden, el desasosiego, la falta de ley y orden, la falta de una discusión de los temas dentro de su justa perspectiva y dentro de los foros adecuados. Que eso no quiere decir que uno no pueda protestar. Lamentablemente es que muchos de estos grupos no quieren protestar, sino que utilizan la protesta como subterfugio para tratar de llevar un caos y tratar de lograr que imponer su voluntad por encima de la voluntad democrática del pueblo, que es precisamente entonces lo que está pasando en Puerto Rico. Esta gente, de nuevo, que tienen el derecho a protestar todo lo que quieran dentro de unos parámetros, parece que se animaron mucho con lo del 2019, no se dieron cuenta que perdieron las próximas 2 elecciones por ese tipo de actitud precisamente, y están desde que comenzó la administración mencionando, ya sea en post, en cualquier tipo de post, a la más mínima provocación, tratar de revivir el verano del 2019. Primero, que no hay que entrar en esa discusión porque no hay motivo alguno. Aquí estamos en una democracia, la democracia, el pueblo se expresó recientemente, tuvieron su oportunidad, y aquí no ha ocurrido nada que amerite ni siquiera que la gobernadora tenga que discutir ese tema. O sea, es realmente impresionante para mí que ese tema se le quiera traer constantemente, no solo en los medios, sino muchas veces los periodistas también, quienes traen el tema como el que no quiere, para ver si pueden ir moviendo las aguas en esa dirección. Así que aquí no hay nada que hablar de eso. Los que creemos en la democracia tenemos una obligación de defenderla y de defender a la gobernadora, independientemente si esa persona en ese momento está de acuerdo o no con la política pública específica. Tiene que estar de acuerdo con el propósito y con el principio de la democracia y un sistema de ley y orden. Y nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Yo le invito a la gobernadora que no vuelva a contestar preguntas sobre eso, porque es que aquí no hay ni siquiera los elementos básicos para entrar en ese tipo de discusión. Mario. Mira, Luis. Dale al botón, Mario. Ya. Cuando lo del Black Lives Matter, que la muerte de aquel George Floyd, pues que hubo aquel montón de protestas, y que es la primera vez que ante la muerte de un ciudadano negro protestó tanta gente blanca y de otras minorías, que reveló que la sociedad americana había cambiado en ese sentido. Pero como hubo tanto vandalismo,
la alcaldesa de Atlanta, afroamericana, le dijo a su gente, si ustedes quieren que las cosas cambien, inscríbanse y vayan a votar. Y lo mismo se puede decir aquí. Aquí ha habido un vandalismo tremendo. O sea, una cosa es el ejercicio del derecho de expresión y el derecho de asociación reconocido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y otra cosa es quemar carros, destruir propiedad privada y propiedad pública, como son los automóviles de los policías, incendiar propiedad también, y eso pues en nada abona. O sea, lo que vemos es un vandalismo que es criticable, porque es lo que se llama terrorismo doméstico. Entonces están protestando por unas cosas que está bien, tú puedes protestar y entiendo la preocupación que tengas, pero los Estados Unidos y Puerto Rico incluido, porque como hemos dicho aquí muchas veces, los Estados Unidos comienzan en el Caribe con Islas Vírgenes y Puerto Rico y terminan en el medio del Pacífico con Hawái, Guam, Islas Marianas, Samoa, y somos una nación de ley y orden. O sea, la ley, el imperio de la ley está por encima de todo y nadie puede violar la ley, nadie está por encima de la ley. Pero entonces lo que ha salido es el vandalismo, que son estos grupos que transgreden la ley, y uno se pregunta, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, García Padilla pasó una ley para que los inmigrantes ilegales tuvieran licencia de conducir. Algo absurdo. O sea, a alguien que no está legalmente en mi país, yo le doy una licencia para que ese inmigrante ilegal viaje por las carreteras de Puerto Rico, un automóvil. No, Mario, que los expone. Exacto, los expuso. Exacto. Lo expuso. Y entonces, pues y no es la primera vez que se da, Luis. En la década del 80, cuando Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos, también el Departamento de Inmigración se tiró a la calle para intervenir con los inmigrantes ilegales. No es la primera vez que esto sucede. Ya vamos con eso, porque este tema ahora tiene muchas noticias que se han desarrollado en las últimas 24 horas que queremos cubrir. Obviamente con un pespunte fuerte de los que quieren usar domingo a nuestros hermanos dominicanos para hacer una revolución en Puerto Rico. Y eso hay que advertirlo, hay que decirlo, y hay que apoyar a la gobernadora y al gobierno electo, sobre todo y ante todo, contra esa poca vergüenza que se va gestando. Así que vamos a la pausa, vamos a ir a presentar las noticias de esta hora y nos ponemos al día con todo lo que ha ocurrido. A nivel de Puerto Rico, la jefa del HACI, SI y de ICE, Rebeca González, pidió a la Fiscalía Federal que tome las acciones necesarias para lograr que un juez firme una orden para requerir al Departamento de la Familia que informe sobre el paradero de 2 niños bajo la custodia de la familia. Esto es parte del cambio de estrategia de la gobernadora, señalando ahora vamos a requerir órdenes judiciales. Y el HSI está esperando por una orden para la producción de información. Aseguró nuevamente que, contrario a Estados Unidos, ICE no va a entrar a arrestar ni en escuelas, ni en iglesias, ni en hospitales. Y tampoco van a separar familias. Eso me trae a las noticias. Obviamente se han regado las manifestaciones. Como les dije, más de 100 ciudades van a tener protestas. Los Ángeles está bajo toque de queda nocturno, sectores de Los Ángeles. Hay disturbios y protestas, se extienden ya a Chicago, a Austin y a otros estados. ICE se prepara para emplazar militares en ciudades santuarios como Seattle, Chicago, Nueva York, Filadelfia. Y en Texas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya activó su Guardia Nacional, al igual que en Nueva York
activó todos los efectivos de la seguridad pública, el alcalde demócrata Adams, que está de acuerdo con las políticas de Trump en esto. También el grupo radical Brown Berets junto con Antifa ya están repartiendo máscaras a los protestantes, están repartiendo piedras, botellas, cócteles Molotov para enfrentar a las Fuerzas Armadas. Antifa ya se activa en Seattle y las protestas nacionales son para este sábado 14 de junio. Y ahí es donde entra lo de Puerto Rico. El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, pidió a los demócratas corregir su acción de defensa a los ilegales y condenar enérgicamente el vandalismo, la anarquía. Y el Departamento de Justicia Federal no se ha dejado de chiquita y radicó cargos por obstrucción de la justicia contra la congresista de Nueva York, la Mónica McIver, que ustedes recordarán enfrentó oficiales de ICE en un centro de detención. También aquí en Puerto Rico, residentes de Ocean Park impidieron que ICE interviniera con indocumentados en un proyecto de construcción. Los dueños del proyecto no les permitieron el paso, no había una orden de allanamiento y los trabajadores huyeron, pero ya comienza a haber esta situación y estos enfrentamientos que se van reproduciendo. Y es ahí donde entran las declaraciones de la gobernadora. No es que le hayan pedido la renuncia la oposición, sino que obviamente los sectores más radicales de esta sociedad están amenazándola con crearle el verano del 19 y obligarla a renunciar. Y le dijimos cuáles eran las diferencias. Así que con eso empezamos. Gregorio, empezamos contigo. Mira, Luis, tenemos que empezar reconociendo lo que debería ser obvio para todo el mundo, pero algunas personas, en su mala fe y en su interés de sacar ventajería política por estas cosas, lo esconden. Todos nosotros, independientemente de nuestra postura sobre el asunto particular de la inmigración, somos personas que creemos en la dignidad humana, en que deseamos lo mejor para nuestros hermanos latinoamericanos y deseamos su bienestar y su desarrollo personal a nivel individual y su desarrollo colectivo también. Ahora, esto no es un concurso de belleza o algo así donde decimos algo bonito. Aquí estamos hablando de política pública que tiene implicaciones y yo acepto que la gente tenga distintas posiciones. Pero cuando uno asume una posición, uno tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias de esa decisión, porque la decisión nada más en la parte bonita es una chulería. Le pregunto yo a esas personas, ¿estarían dispuestos a que, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que entraron en los últimos 8 años más de 10 millones de personas de indocumentados ilegales? ¿Estarían dispuestos que mandaran 2 millones para Puerto Rico de momento y vivieran aquí y se mantuvieran su estatus ilegal? De seguro que todas esas personas que están indignadas le dirían que no. Yo he reconocido, lo hice en el programa pasado, que yo sí entiendo que hay unos disloques entre la política federal y en cuanto para Latinoamérica y la política migratoria en la forma en que se está ejecutando y podemos diferir. Yo creo que aquí hay una intersección entre la ley y entre la dignidad y los derechos humanos y esas dos cosas no pueden correr paralelo o independientes, sino tienen que intersecarse y en ese sentido todos lo podemos hacer mejor. Ahora, aquellos que lo que están hablando aquí es, ay, no, bendito, que se quede todo el mundo, que no pase ningún tipo de implicaciones. And world peace. Exacto, y queremos la paz mundial y creemos en que todos seamos hermanos. Pues eso. Tú decías ahorita Gregorio estaba diciendo que esto parecía, ahorita Gregorio estaba diciendo que esto parecía un concurso de belleza. Yo le estaba preguntando que si esto fuera un concurso de belleza, ¿quién fuera Miss Congeniality? Pues, porque la realidad es que eso es bien fácil pararse en un micrófono y decir, yo quiero que se quede todo el mundo. Ahora, la pregunta es más compleja. ¿Tú estás dispuesto a que no paguen contribuciones en las personas? ¿Tú estás dispuesto a que si vas a aceptar que esas personas no cumplan con la ley, otras personas también que entiendan que la ley no es justa, la dejen de cumplir?
Y estas cosas son más complicadas. ¿Estás dispuesto a aceptar la carga contributiva? Oye, si al pueblo de Puerto Rico se le pregunta a estas personas si están dispuestos a aceptar una contribución especial de 10% adicional para sufragar los gastos que implicaría traer inmigrantes nuevos, ¿estarían dispuestos a hacerlo? Y por lo tanto yo encuentro que es muy livianito la discusión que se pretende dar aquí, es bien cómoda. Además, sin traerlo, porque hay que traer el issue del estatus, que muchos de los que están indignados son los que se han dedicado su vida a decirle al pueblo de Puerto Rico que votar y participar en los procesos federales es innecesario, que eso es una bobería, que lo hagan allá, que decidan ellos, después que nos den unos incentivos contributivos, olvídese usted que decidan ellos, pero cada vez que el gobierno federal toma una determinación, son los primeros que están indignados y quieren llamar a las calles y quieren llamar a que por qué la gente no se está expresando, pues ellos son los primeros que consintieron y promovieron ese sistema. Así que hay que ser responsables. Las cosas y la política pública no es meramente, como dije anteriormente, un concurso de belleza, tiene implicaciones, y cuando tú crees en algo no puedes creer en dos cosas contradictorias. Mario, tienes que ser consistente. Mira, Luis, en la década del 90 habían grafitis que se veían en San Juan que decían muerte a los dominicanos. Yo nunca vi un independentista defender a los dominicanos y criticar esos grafitis. Tan pronto Bad Bunny dijo muerte al PNP, todos aplaudieron. También cuando el proceso aquel plebiscitario en el Congreso entre el año 89 y el 91, salieron muchos independentistas diciendo que aquí en ese plebiscito, si se celebraba, los extranjeros no deberían votar, aunque fueran ciudadanos americanos y aunque la mayor parte de su vida lo hubieran estado viviendo en Puerto Rico, mucho más que lo que vivieron en su patria. Y eso lo hemos visto. Ahora, ¿qué pasa? Hacer una protesta por lo que sea, pues es una forma de aglutinar el movimiento independentista y de hacerle frente y ataque a su vez a los Estados Unidos. Eso es una cuestión, eso es una estrategia ideológica. En el caso de Estados Unidos, pues la opinión pública está totalmente polarizada, porque según vemos esas protestas que se están dando, uno ve en las redes que hay un % enorme, no sé si la mitad o más de la mitad del pueblo de los Estados Unidos, que está en contra de esas manifestaciones violentas que se están dando en Los Ángeles y en otras ciudades, que son vandalismo que se está dando contra propiedad pública y propiedad privada, porque en lugar de ejercer el derecho de expresión para repudiar la política de Donald Trump, lo están haciendo a través de la violencia, de la destrucción de propiedad y de acciones incendiarias contra distintos lugares. Y eso pues es una cosa, es como dijo ahorita, lo que dijo la alcaldesa de Atlanta cuando el Black Lives Matter. Si usted quiere que las cosas cambien, si usted quiere que esta sociedad mejore, regístrese para votar y a través del voto podrá lograr los cambios que usted desea. Es que aquí también hay un llamado a la cordura. O sea, podemos discrepar. Yo estoy seguro que ni ustedes, ni este servidor, ni la gobernadora, ni nadie en Puerto Rico le agrada la política esta indiscriminada, de estar metiéndose en lugares de trabajo, en esto para sacar gente que no tiene récord criminales, que ya tienen algún tipo de raíz. Obviamente aquí hay un diferencial muy grande. Sin embargo, una cosa es que no nos guste la política que tiene un mandato democrático. Trump ganó diciendo que iba a hacer esto, y hay un mandato. Es una política pública en ley, ¿ok? Que sea indiscriminada, que sea totalmente irracional muchas de las cosas que hacen, la movida de violar el posse comitatus y de traer al ejército en situaciones que no lo ameritan porque no hay una insurrección. Eso es otro cuarto de hora, podemos diferir de eso. Lo que no podemos diferir, lo que no podemos alterar ni ceder es que se viole. O sea, no hay derecho a quemar, no hay derecho a vandalizar, no hay derecho a lo que es el saqueo, no hay derecho a herir ni a confrontar oficiales buenos de ICE o del FBI o de la justicia.
No hay derecho al desorden. Lo que hay derecho es a llevarlo y plantearlo en corte, que es donde tiene que ser, y a coger cada caso uno por uno. Y al final de cuentas, esto, yo soy de los que creo que si el Partido Republicano pierde una cámara, y las probabilidades son que pierda una cámara, esto va a cambiar dramáticamente camino al año 28. No sé qué ustedes piensan. Mira, Pónganlo por ahí, sí. Interactúen, o sea, que es la idea. sí. Mira, yo pienso que precisamente, Luis, lo que están tratando de crear es, porque como vieron que hubo este landslide, ¿sabes? Esta victoria tan contundente de Trump, que no se esperaba que él ganara el voto popular, porque él gana el colegio electoral, pero también gana el voto popular, y todo el mundo apostaba a que no. Entonces, cuando ven que Trump gana el voto popular, cuando ven Cámara, Senado bajo el poder republicano, pues algo tienen que hacer, porque es que está bien finita la cosa. Entonces, regresando un momento, ¿verdad? Un momento que quería, ¿verdad?, aportar algo a lo que estaba diciendo Mario también, y a lo que también tú estabas diciendo. Me acordaba, yo recuerdo, mira, yo estudié en la escuela pública, Luis, y los compañeros aquí, y yo recuerdo que para los años 80, y yo recuerdo que mi mamá me decía, mira, ve a la escuela y comparte con tus amiguitos, pero no pegues la cabeza porque los piojos se pegan, me decía. Y entonces, mira, aquí en Puerto Rico hay gente, ¿verdad?, que no es que pega la cabeza, es que pega la oreja a los disturbios que están en otros estados, y pegan la oreja y quieren traer lo mismo a Puerto Rico. Y yo lo que me estoy preguntando es que si el modelo de las protestas que quieren traer a Puerto Rico es precisamente el modelo de Los Ángeles. O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Incendiar a Puerto Rico? Porque incendiar a Puerto Rico para después venir a bailar en las cenizas que ellos mismos incendian. Y yo creo que, como bien estamos diciendo, se necesita una política migratoria responsable, necesitamos controles responsables, y a la misma vez me da pena de que generalicen, porque hay un grupo de inmigrantes que han aportado mucho y son gente responsable, son gente que han aportado financieramente, generacionalmente, y entonces se ha generalizado por este grupito de gente que lo que le gusta es la insurrección, que lo que anda es incendiando Los Ángeles, quieren incendiar también a Puerto Rico, pero la pena de todo esto es que después quieren bailar en la ceniza. Pero entiendo yo, ¿verdad?, que lo que quieren es crear este caos precisamente porque ven que uno de los dos cuerpos pues los ven fuerte y quieren crear, desestabilizar para tener un momentum político. Por eso los dominicanos no se deben, primero los dominicanos no, ni los venezolanos son tontos. Ellos saben que esto es un sistema de ley y orden, ellos saben que el proceso de buscar la ciudadanía, la residencia, se hace legalmente, y que esto ciertamente no es una manera desordenada de entrar al país, no lo es. Eso es uno. Y lo segundo, ellos saben que los están cogiendo de mingo. Por ahí hay un comunista infiltrado que viene aquí a criticar todo lo que hay, que es parte de el movimiento independentista socialista, que está promoviendo todo este tipo de cosas, y eso le hace daño a la comunidad dominicana y a la comunidad de migrantes y a los indocumentados que hay en Puerto Rico. Mira, Luis, algo interesante, yo quiero, gracias a Dios que trajeron este tema, porque yo quería aclarar algo. Lo primero es que la mayoría de los inmigrantes que hay son inmigrantes legales, distinto a lo que mucha gente se cree, que han adquirido ya sea adquirieron su ciudadanía. Es abrumadora la mayoría. ¿Cómo? Okay, es abrumadora. Es abrumadora la mayoría. Es una cifra abrumadora. Y sí. Lo interesante es que muchas de esas personas, y lo digo porque yo he trabajado precisamente, yo lo he mencionado en el programa anteriormente, en casos de inmigración, cuando uno va a donde el público precisamente, que es el afectado en esto, te das cuenta que muchos están de acuerdo no con el proceso que se está siguiendo, pero sino con que se exige el cumplimiento de las leyes migratorias, número uno, y número dos, te aceptan que muchos casos migratorios, no lo son todos, se deben en gran medida a que la persona ha sido negligente en su trámite. Entonces, venir y hacer tratar de hacer
¿cómo se dice? Este blanket statement, incluir a todos los dominicanos o los inmigrantes, y tratar de moverlos como si fueran personas que todos piensan igual, que todos están en las mismas situaciones e implicar que todos están aquí ilegalmente, pues yo creo que es incorrecto. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero resaltar es lo siguiente. A veces, ¿verdad? Uno pensaría que el ser humano aprende de ciertas cosas, pero la verdad es que no, que suceden las mismas cosas todo el tiempo. Uno de los grandes problemas y una de las cosas por los que estuvo esa victoria, Donald Trump, fue precisamente por este tipo de demostración. En casos que si lo hubieran llevado o canalizado de otra forma, quizás hubiese sido efectivo, porque había cierta simpatía del pueblo con algunos de estos elementos, pero de la forma en que se está ejecutando, pues obviamente vas a alienar a la mayoría de las personas. Lo que estamos viendo en California, por ejemplo, independientemente esa sea la realidad absoluta o no, pero las imágenes que están saliendo a nivel nacional, que son un grupo de personas con banderas de otro país, quemando la bandera americana, creando caos en la calle, y yo no puedo creer, tirando piedras, yo no creo. Diciendo que va a haber reconquista. Y que va a haber reconquista. El presidente del Senado de México está diciendo, sí, vamos a reescribir la frontera de 1840, pues, cuando México era dueño hasta California. Imagínate, Luis. Entonces, ¿quién que tiene dos dedos del frente se cree que eso políticamente los beneficia de cara a las próximas elecciones que vienen ahora del midterm? O sea, la realidad es que teniendo un tema que yo, como dije anteriormente, la mayoría de la gente verdaderamente, independientemente de su ideología, tiene un buen corazón y no quiere que se den estos procesos así, aunque respeten la ley. Pero nadie va a estar de acuerdo contigo, ni nadie te va a respaldar cuando tu contestación es a esto, es el caos, es esto. Miren, en México, si en México hubiese ahora mismo 4 americanos quemando la bandera mexicana, ¿qué pasaría? Sería un caos internacional. Los linchan, no se lo hubieran permitido nunca. ¿Y por qué hay que permitirlo en Estados Unidos? Porque Estados Unidos, a pesar de lo que mucha gente quiere, es una sociedad que permite... Mira, Mario, nosotros, cuando el verano del 19, una de las cosas que yo señalé era el precedente que se estaba sentando. O sea, al gobernador Ricardo Rosselló lo tumbaron sin justa causa. Lo tumbaron totalmente, los números económicos estaban bien, sus números de encuestas estaban bien. El chat no constituyó jamás justificación legítima para tumbar un gobierno electo. Yo señalaba que ese precedente iba a ser peligrosísimo para Puerto Rico porque la izquierda socialista y el independentismo irían o tratarían de replicar y de copiar ese formato, ese proceso para tumbar gobiernos electos. Ahí está. O sea, ahí está. Y mira que trataron durante los años de Pierluisi, le trataron, y cada vez que hacían una convocatoria iba menos gente, y menos gente, por causas puertorriqueñas. Imagínense qué pasará con esta. Bueno, yo no creo que se repita porque se tendrían que dar las mismas condiciones, circunstancias parecidas. Cuando el caso de Ricky Rosselló se dio lo que me dijo un amigo, la tormenta perfecta. O sea, coincidieron tantas cosas. Entonces, lo último que se dio es que su propio partido no lo defendió. Le dieron la espalda, pero es que en la intrahistoria de esos eventos hay algo que no se registró, que no está en el registro periodístico, y es que hubo unas situaciones agrias entre el gobernador Ricardo Rosselló y los líderes del PNP de la legislatura. Habían sucedido unas cosas que cuando ese momento llegó, pues entonces ellos optaron por no apoyarlo y por no defenderlo. Y entonces pues fue una especie de desquite por las cosas que pasaron, que decirlas aquí cogería mucho tiempo. Hay también otra intervención. O sea, el caso que tumbó, en cierto sentido, fue el de Julia Kelleher. Y eso fue un caso fabricado. Claramente fabricado. Tan así que terminaron los federales transándolo. Julia Kelleher se declaró culpable por un delitos menores o lo que fuera. Se cayeron todos los casos. Hubo intervención, hubo mano interventora del gobierno federal que siempre ha metido la cuchara
para desestabilizar el gobierno. Pero eso es una realidad. Estaba ahí desde los tiempos de Guillermo Gil. Luis, una intervención pequeña antes de que los demás tomen la palabra. Lo que dijo el parlamentarista mexicano de la Reconquista, eso es un disparate de él, porque la guerra entre México y los Estados Unidos, termina en el día 2 de febrero del año 1848, termina con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Hay un tratado que se dio refrendado por el Senado de los Estados Unidos y por el Parlamento de México. O sea, el Tratado de París. Exacto. Eso es un disparate de ese parlamentarista, porque ese tratado, todo tratado, sigue vigente a menos que venga otro y lo revoque. Bueno, pero quiero que entiendan, ¿verdad? Que entendemos, explicarle a todo el mundo cuál es la dinámica. Y la dinámica es tratar de utilizar una causa humanitaria, una causa legítima, para entonces enfrentar a Puerto Rico frente a Estados Unidos. Y ahí es donde entra el huevito, Keren. O sea, el huevito lo que quiere básicamente es que se enfrente. Es decir, demanda a Trump para que te quiten los fondos federales. Obviamente él sabe que esa es la consecuencia. Declara a Puerto Rico una ciudad santuario o una jurisdicción santuario para que nos quiten fondos federales. Y la gobernadora no solamente es mucho más lista, sino que tiene una obligación de proteger a Puerto Rico de la ira de Trump. Es una realidad, Keren. Sí, pues claro, mira, es que protestan sin muchas veces no tener ni siquiera el contexto histórico de lo que está pasando. Y hay veces que yo me pregunto cuál es la estrategia mediática de ellos. Porque si lo analizamos, ellos al principio estaban victimizando lo que estaba sucediendo, pero han provocado que los hayan demonizado. O sea, han pasado de ser víctimas a que los están demonizando. Y quiero añadir algo que estaba diciendo Mario como nota jocosa, ¿verdad? Vamos a suponer, vamos a darle todo el beneficio de la duda que México fuera a reconquistar, que es un disparate, ¿verdad? Pero que fueran a reconquistar. ¿Qué delimitaría México? ¿No sería una frontera también? O sea, es lo mismo. Pero regresando a lo que el huevito allá se para en el Congreso, a hablar, a vociferar, la realidad es que está tratando de atraer la izquierda. Y la realidad es que la izquierda no le va a prestar el voto al huevito, no lo va a hacer. Y creo que la estrategia mediática de estos que quieren crear el caos, de allá del huevito que se para en el Congreso, de que viene acá y se reúnen tres gatos y hacen una conferencia de prensa y el caos, y quieren pintar de que aquí si no salimos a las calles, aquí el gobierno va a tomar como si fuéramos un gobierno totalitario. Es lo que entonces me pregunto hacia dónde quieren llevar esa estrategia mediática, y yo creo que están tan desenfocados como su definición de Lela. O sea, están tan desenfocados como eso. Y fíjate, una gente que tuvo dentro de su ejército popular, tuvo gente brillante, mediática. Me pregunto ahora mismo hacia dónde están dirigiendo los cañones, porque no pueden seguir sustentando un discurso de víctima, entonces lo transforman en un discurso de demonizar, y no solamente, ¿verdad?, lo que han hecho indirectamente con la comunidad de inmigrantes, viendo lo que está pasando en Los Ángeles, sino que han hecho lo mismo acá, lo propio, en el gobierno de Puerto Rico. Y si hay algo que entiende el gobierno dominicano, es de deportaciones. O sea, primero, las relaciones entre el presidente Abinader, su gobierno, y el gobierno de Jennifer González son excelentes, de lo mejor que ha habido. Y en segundo lugar, Abinader no puede pedirle a Trump que pare a los indocumentados que cruzan la frontera cuando él ha deportado 150,000 haitianos en los primeros 5 meses. Sí. Porque se trata de un asunto de seguridad nacional y de soberanía nacional, sobre la cual no hay cuestionamiento alguno. Pero vamos a la pausa. La gobernadora ha tenido traspiés,
lo corrige, ha tenido pifias, las corrige, ha tenido problemas, lo corrige. Y nuevamente esta semana ha vuelto a estabilizar el barco. Yo estoy seguro que la gobernadora está consciente que necesita del apoyo de su Senado y de su Cámara para prosperar y echar para adelante. Y ella no reconoce verbalmente sus errores, lo que hace es que toma la acción correctiva. Y eso es parte. Hoy hay dos notas que revelan ese juego de pie. La primera es el haber ordenado a la Secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, a que aplique el Código Penal en los casos donde hay prácticamente se matan niños ya a punto de dar a luz. Y eso está ocurriendo y no estaba procesándose. Y el otro detalle, que también es otro ajuste, es el haber exigido al gobierno federal que le produzca, que si quiere información de los indocumentados, tiene que ser por una orden judicial. Esos dos, más ayer el bizcochito a Tomás Rivera Schatz, indican cómo ella va ajustando, claro, hasta la próxima vez que cometa errores, pero es parte de lo que hemos visto y quisiera, Mario, que ustedes comentaran sobre eso, porque es importante para entender a Jennifer González y sus estrategias, es importante ver cómo hay estos vaivenes y cómo estabilizan o desestabilizan su mandato. Pues, sí, dale al botón. Sí, ella ha hecho el remedio correspondiente y yo creo que lo que dijo de que ella no va a entregar esta información a menos que un tribunal lo pida. Y yo creo que así es que debe ser, ¿sabe? No venir una agencia y requerir información, sino que lo haga a través de un tribunal competente. Igual sería, ¿verdad? Cuando el FBI requiere información, pues tiene que ir con una orden del tribunal, para entonces que esté fundamentada y que tenga el peso de la ley. Y yo creo que en ese sentido la gobernadora pues hizo lo correcto. Ella pues ha tenido en los últimos días pues ha tenido unos aciertos, la reunión con el liderato legislativo y el cumplevidas con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, son cosas que le han favorecido y eso pues en cierta medida hace que la gente se olvide, porque es así, o sea, la realidad, lo que vivimos ahora, contrario a lo que pasaba hace quizás 30, 40 años atrás, donde el movimiento histórico, ¿verdad?, de los acontecimientos era más lento que ahora suceden tantas cosas en tan poco tiempo, y entonces al darse esa dinámica que se ha dado en ella en estos últimos 2 o 3 días, pues la gente inmediatamente se olvida de las cosas que pasaron anteriormente. Keren, tú has visto, obviamente tú vienes de una familia de fe, tú tienes excelentes relaciones con todos los sectores religiosos, y la pregunta es, en estos 6 meses, ¿tú has visto un cambio de parte del PNP en términos de ser mucho más receptivo o menos receptivo a lo que son los valores de la iglesia y los intereses de la gente religiosa? Sí, mira, Luis, yo lo vengo viendo desde hace varios años, o sea, no es de ahora. Hay que reconocer que cuando pues, se levantaron unos grupos de conservadores dentro del partido y comenzaron a exigir de que los cambios se hicieran de la base hacia arriba y no de la base hacia abajo, pues eso provocó que se levantaran también mesas de discusión dentro del partido, a las cuales yo fui parte de alguna de esas mesas de discusión donde se traía
lo que el pueblo estaba pidiendo, porque yo visitaba, ¿verdad? Como senadora por acumulación que fui, visitaba los 78 municipios y escuchaba las quejas de las personas y decían, mira, pero es que si quieren traer cambios tiene que ser de la base hacia arriba. Entonces eso obligó al partido, y como pues también hubo una primaria, pues obligó a todo el mundo a alinearse a lo que la mayoría estaba pidiendo. Sabemos que dentro del partido, obviamente, que es un partido ideológico, no es un partido religioso, es un partido ideológico, es una casa que cabe todo el mundo, pero la mayoría de las personas son conservadoras y ¿verdad? Y aún dentro de los que puedan ser republicanos y demócratas, eso lo vemos dentro del partido, la mayoría son conservadores. Y eso dio paso a muchas conversaciones. Así que no solamente viene de ahora, sino que viene quizás de hace unos años atrás. Se intentó desde la legislatura hacer proyectos de ley, hacer cambios a los cuales yo fui parte de eso. Por ejemplo, el proyecto 727 acerca de la educación de valores, que dio paso a lo que fue la Carta Circular en Educación, que trae el currículo de valores, que ahora es una ley. Pues eso no se pudo lograr en aquel momento porque teníamos un gobierno compartido, pero hoy que no tenemos un gobierno compartido, pues se logra. Así que yo veo que desde el gobierno, ¿verdad?, de Pedro Pierluisi se comienza, pero se concreta en el gobierno de Jennifer González. Veo los grupos religiosos contentos con la labor de la gobernadora, contentos con la labor de la legislatura, y que están alineados a lo que el pueblo estaba pidiendo, que era lo importante. Y en cuanto a lo que estabas diciendo ahorita, ¿verdad?, de que pues se necesita dentro del Ejecutivo y del Poder Legislativo una mano amiga para poder gobernar. Yo siempre recuerdo que en una de las primeras reuniones que se dio durante el cuatrenio pasado, ¿verdad?, cuando después del 2021 que se comenzó ese cuatrenio, recuerdo que se reunieron a los jefes de agencia y yo les dije a ellos una frase que les dio mucha gracia, pero la realidad es que es cierta. Yo les digo, mira, ahora nosotros antes, ¿verdad?, porque eso es antes de los nombramientos. Todos los senadores con los jefes de agencia, eso es como un honeymoon, ¿verdad? Es una cosa, lo que tú le pidas, ellos salen corriendo y lo hacen y de repente pues pasa el honeymoon porque ya los nombraste, ya están en su agua, en su hábitat, ya todo el mundo está en su trabajo, pero entonces ahí es donde yo digo que comienza el amor verdadero. O sea, cuando pasa el honeymoon, pues entonces empieza el amor verdadero, que es el que se construye en las realidades. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Ahora sí o sí tiene que haber amor verdadero entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero hay una realidad también. Por ejemplo, obviamente es claro que el partido de Dignidad se ha desintegrado. O sea, desde los errores garrafales de haber nombrado, de haber sacado a Danora, de haber sustituido lo que era su liderato religioso por laicos, advenedizos nuevos. Ahora Eliam se retira también. Hay una realidad. Y la realidad es la siguiente: se logra mucho más como miembro electo del PNP, como yero político de mayoría, que siendo una minoría o un representante o senador de minoría en ese contexto. Joan Rodríguez Bebe lo puede hacer porque es Joan Rodríguez Bebe, pero si usted saca a Joan Rodríguez Bebe y a Lizy Burgos, y Joan no entra en el PNP porque ella es independentista, Lizy Burgos es estadista, pero obviamente hay mucho más mollero y mucho más fuerza porque ya pasó por la experiencia de haber perdido lo que era el sector base del conservadorismo de estadistas, que eran los religiosos. No, sí. Te voy a decir más, Luis, el Partido Dignidad se funda bajo unos reclamos de que ellos van a arreglar la educación de ideología de género, que la van a desmantelar, de que van a traer un frente unido para ciertas causas, y la realidad es que bajo las premisas que ellos se fundan, quien logra resolver todas esas situaciones es el Partido Nuevo Progresista al final del día. Y yo siempre he dicho que el error más grande que ellos cometieron es que politizaron unas causas
que los unía, que unía a los conservadores, entonces las politizan debajo de un partido político, y va a llegar un momento en que si el otro partido político, el que está en el poder, el que verdaderamente tiene el mollero para resolver eso, lo resuelve, te va a desinflar tu partido, y eso es lo que estamos viendo, porque eso es lo que ha pasado. Sí. Sí, Gregorio. Mira, yo quiero dos cositas sobre esto en cuanto a la gobernadora. Evidentemente lo hemos discutido ya en múltiples programas, el hecho de algunos casos que hemos entendido que la forma en que se ha trabajado algo no necesariamente ha sido acertada, pero hemos dejado claro en todo momento que esa oportunidad de restablecer esa confianza tanto entre las cámaras como con algunos en el pueblo estadista que pudieran haber estado en ese momento cuestionando algunas de las decisiones, que en su momento ella iba a tener la oportunidad de así hacerlo, y lo ha hecho. Yo siempre, en este sentido, yo nunca he sido muy fanático del reclamo de unanimidad que muchas veces hay en la política. Yo creo que los partidos y los movimientos se nutren de la diversidad de las ideas, igual que creo que por eso ese es el genio de nuestro sistema de gobierno, que hay diversidad entre las distintas ramas, y de ese conflicto natural que hay es que surge algo mucho mejor que cualquier otro sistema en la historia que ha habido. Y el segundo aspecto interesante sobre eso es que a los políticos, lamentablemente, mucha gente los asesora de que tienen que dar una impresión todo el tiempo de infalibilidad. Y yo creo que el proceso político, obviamente uno tiene que ponderar las cosas que determina, no es que estés cambiando de posiciones todos los días, pero yo respeto mucho el hecho de que una persona en determinado momento, confrontado con nueva información, confrontado con unas nuevas realidades, analice nuevamente lo que tiene ante sí y pueda hacer ajustes en sus determinaciones. Yo quiero eso de un líder. Yo no quiero un líder que asuma que es infalible. Yo quiero un líder que en determinado momento, si comete un error o hace una decisión que ella entiende que pudo haber hecho mejor, que tiene la capacidad de internalizarlo y de recapacitar. Y yo creo que parte de eso es la trayectoria que estamos viendo de Jennifer, quien tiene, de la gobernadora, la señora gobernadora, quien tendrá toda la experiencia, pero entrar a cualquier puesto, sobre todo alguien que viene del legislativo, que es mucho más conceptual, a entrar al ejecutivo, donde se requiere tomar decisiones específicas, pues esa transición se espera, y en la medida que ese ajuste se está dando, pues yo creo que el pueblo así mismo lo va a percibir. En cuanto al partido, al movimiento religioso en Puerto Rico, Proyecto Dignidad. El Proyecto Dignidad, mira, Luis, lo hemos mencionado antes, hay un error que la gente se cree, y es que la gente se cree que la situación que tú tengas en la última elección se proyecta al futuro, pero mejor todavía la situación, y no reconocen que hay cambios y que uno tiene que ir haciendo ajustes en ese proceso. Yo estoy de acuerdo con Keren que el error que ellos cometieron es que se trataron de apoderar de una serie de causas que no eran de ellos, y a la larga, como tú bien dices, no eran las personas que estaban en mejor posición de lograr los cambios, y era el Partido Nuevo Progresista. Y una vez te quitan ese andamiaje, muy pocas personas pueden sobrevivir y muy pocos movimientos sobreviven, y por eso es que en la historia de Puerto Rico tenemos los mismos partidos. No es porque estos partidos no dejen que nadie entre, sino porque hay que decir algo. Es importante también la capacidad de ejecutar. La política es el arte de lo posible, no es el arte de lo conceptual. No estamos aquí en Grecia, todos vestidos en bata, analizando filosóficamente ahí todo. Es donde empatamos. Sí. Ahí es donde empatamos el patrón, porque el movimiento hacia la izquierda del huevito y adoptar todas estas políticas de radicales y todo esto, no es para buscar indocumentados que no pueden votar por él. Y los dominicanos no van a ser tan brutos de votar por él sencillamente porque él saca pecho frente a los federales. Básicamente que el huevito va a comer de lo que creció el PIB y lo que creció el movimiento independentista. De ahí es que va, al igual que el PNP, tiene que recuperar los votos religiosos. Eso es lo que está pasando. Y este tema de la migración lo que hace es crispar, acentuar lo que está pasando, cómo los distintos partidos se están ajustando a lo que hay. Y si el Partido Independentista no sabe que le están comiendo los dulces, precisamente, Pablo José, no lo van a entender nunca, Mario.
Bueno, para que Pablo José tenga éxito, tiene que tener propuestas que tengan cierto parecido o que sean simpáticas, mejor dicho, con sectores del independentismo. Como sucedió en el pasado, que se hacían pronunciamientos simplemente para atraer ese voto, escondieron la bandera de los Estados Unidos, escondieron la ciudadanía americana y entonces convirtieron al Partido Popular en un partido neoindependentista. Y él, si él va por ese camino y no por el camino de la unión permanente como lo promulgó su padre y lo promulgó Luis Muñoz Marín, el fundador de ese partido, pues entonces el Partido Popular va a seguir siendo un partido minoritario y no va a tener una oportunidad de llegar al poder. En el caso de Victoria, de Proyecto Dignidad, pues es un partido que surge porque se sintieron traicionados cuando Ricky Rosselló no cumplió con la carta que él había firmado, y entonces después Ricky Rosselló creó una oficina para el grupo LGBT en la Fortaleza y soslayó la promesa que había hecho con el sector cristiano, y entonces el sector cristiano no le costó más remedio que fundar un partido, y ese partido le quitó muchos votos al PNP, que ese era el electorado conservador del PNP. Ahora Tomás Rivera Chat, con el nombramiento de Elian, que creó una oficina de bases de fe en el Senado, él lleva una estrategia para recuperar para el PNP ese voto conservador que se fue con Proyecto Dignidad en el año 2000. Y yo creo que lo está logrando porque esta muchacha Elian, que era la secretaria de Proyecto Dignidad, renuncia como secretaria e ingresó al PNP. Pero no solamente Tomás Rivera Schatz, Mario, ¿Perdón? es también Johnny Méndez y la propia gobernadora. Sí. Toda la campaña de la gobernadora alrededor de su familia, de los bebés, de su marido, del matrimonio, es una campaña más que subliminal, es una campaña directa a los valores familiares. Y entonces, ¿Okay? De hecho, por eso es que es tan contradictorio el que estuviera regalando en las escuelas los boletos de Bad Bunny, ¿verdad? Sí, eso yo no lo entendí. Yo creo que es una contradicción y no, bueno, no voy a hablar de cosas que yo no entiendo, a menos que me las expliquen. Mira, yo quisiera añadir que si vemos la primera actividad oficial que hace la gobernadora en Fortaleza, fue un acto ecuménico con líderes religiosos. O sea, ella marcó con ese acto que fue su primer acto oficial, marcó cuál iba a ser el resto del cuatrenio. Ella lo pautó desde ese mismo momento. Así que es de esperar que el sector conservador se sienta representado con la gobernadora, se sienta representado con el Partido Nuevo Progresista, más aún que los proyectos que no pudieron pasar el cuatrenio pasado, muchos de esos proyectos redactados por esta servidora se aprobaron ahora en esta sesión, más los que faltan. Hay que ver, ¿verdad? Ahora con la movida de la nueva secretaria de Justicia, cuando ella está reconociendo dentro del Código Penal cuál es el derecho al aborto en Puerto Rico, si es, ¿verdad? Ese punto en específico yo creo que fue crucial para dentro de la confirmación de la Secretaria de Justicia. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Porque se va a necesitar legislación para aclarar ciertas cosas que en el Código Penal no las aclara. Bueno, yo estoy loco que le metan mano a los libros y a los currículos, ¿ok? Para limpiar el wokismo que hay en ambos. Estoy esperando a ver cuándo van a decir vamos a parar el adoctrinamiento de nuestros niños. Sí. Pero con esto, gracias a Keren Riquelme, que se unen al panel de los miércoles, a Mario Ramos y a Gregorio Gartúa. Creo que cubrimos todas las bases en el día de hoy y empatamos todas las noticias como debe ser. Oye, Luis, antes que te vayas, ajá. ¿Sabes qué? La nota que le doy a Kelme es A. Muy bien. Bueno, ya tienes. Oye, dile que te enseñe el trabajo que hizo de estatus para Johns Hopkins, para que tú verás qué bueno es, ¿ok? Vamos a terminar las labores de hoy
Y les recordamos que por ahí viene Falú a las 7.